Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Justice League Red, número 5, con guión de Saladin Ahmed y arte de Clayton Henry. Espero que les guste. La historia continúa en Kahndaq, con Black Adam frente a Cyborg, Green Lantern, Red Canary y Power Girl, a quienes ha derrotado. Les dice que, a pesar de lo que quizá hayan oído, no es un carnicero sediento de sangre. De hecho, preferiría no matarlos. Pero si la vida le ha enseñado algo, es que poco importan las preferencias, sobre todo cuando el propio futuro de la Tierra está siendo amenazado por los llamados héroes. Power Girl le responde que él es el tipo que está aniquilando otros planetas para potenciarse. Black Adam se sorprende con ese comentario y le pregunta si eso es lo que les han contado. Aunque no recibe respuesta, admite que la situación es peor de lo que pensaba. Ellos se han tragado las mentiras de Red Tornado sin cuestionarlas. Entonces la empuja y agrega que eso es una lástima. Cada uno de ellos es un guerrero estimable por derecho propio. Juntos podrían ser verdaderamente una fuerza a tener en cuenta. Pero están guiados por mentiras y engaños. Eso los hace peligrosos. De pronto, un par de brazos revestidos de color rojo se materializan detrás de Black Adam. Se trata de Deadman, quien posa su mano sobre la cabeza de Black Adam, haciéndolo gritar de dolor, mientras le dice que no tiene idea ni de la mitad de lo que significa esa palabra. Pero Black Adam se resiste, mientras menciona lo que sabe de él. Boston Brand, el aspirante a héroe no viviente. Su existencia es un rumor, y muchos creen que es una mentira absoluta, hasta que lo conocen. Si Red Tornado lo envió a él también, es porque está más nervioso de lo que pensaba. Mientras se libera, reconoce que el poder de posesión de Deadman es impresionante. Tan impresionante que, incluso, le permitió apoderarse del control de Superman. Pero él es más obstinado que todos. Black Adam toma el control de la contienda, sujeta a Deadman por el cuello y le ordena que saque sus sucias manos de su alma real, mientras lo lanza lejos. Mientras cae, Deadman se pregunta cómo logró hacer eso, y reconoce que debe irse de allí y pensar qué hacer después. Green Lantern se sorprende al escuchar la voz de Deadman, mientras lo ve desaparecer. Power Girl se pone de pie y les advierte a sus compañeros que se están quedando sin parachoques, sin opciones. Agrega que ella intentará contener a Black Adam, así que el resto debe aprovechar para escapar. Pero Green Lantern se niega. Ella apenas puede mantenerse parada. Será él quien cubra la retirada de los demás. Black Adam comenta que la vieja rutina ocurre de nuevo. Un héroe noble sacrificándose desinteresadamente para que los otros puedan escapar del cruel e implacable villano. Es empalagoso, pero no se puede negar que da para una buena historia. Burlándose, le pregunta a Power Girl si no desean algo de vino mientras se deciden. Power Girl le pregunta si cree que eso es gracioso. Él le responde que no. Cree que todos allí están atrapados en una intrincada serie de acontecimientos que podrían destruir la Tierra y su hogar, si es que actúan con precipitación. Y esa es la única razón por la que no los ha matado aún. Les pregunta si están allí porque los algoritmos predictivos de Red Tornado han previsto la perdición de la Tierra, y da la casualidad de que ellos son la única esperanza del planeta. Agrega que, seguramente, se siente bien ser héroes y salvar a la humanidad, pero él ha estado observando todos los acontecimientos desde lejos. Green Lantern lo interrumpe y lo acusa de haberlos estado espiando. Black Adam, sin rodeos, le responde que así es, pero no más que Red Tornado, que los ha estado vigilando a todos, de manera minuciosa, y les comenta que son como pequeñas marionetas que no pueden ver los hilos que los manejan. Cyborg, enfadado, le dice que no es ningún maldito títere. Ellos están en un trabajo en equipo, y Red Tornado es su compañero, pero seguramente un megalómano como Black Adam no va a entender su camaradería. Black Adam, entonces, le pregunta si fue trabajo en equipo, engañarlo a él, para robar por la fuerza un microprocesador valorado en $1.000 millones de una instalación llena de inocentes. Luego se dirige a Green Lantern y le señala que a él también lo enviaron a una misión falsa: destruir tecnología para el cultivo de alimentos que Red Tornado afirmaba que era un arma. Le revela que se suponía que iba a reunirse con su primo menor Hassan esa mañana. El chico llevaba años metiéndose en problemas con la ley, pero le habían concedido la libertad condicional y estaba cambiando su forma de actuar. Agrega que sabe que Simon esperaba ayudarlo, pero Hassan no apareció esa mañana porque agentes de policía de Detroit lo habían arrestado en mitad de la noche por violar la condicional. Y Simon, al enterarse, estaba bastante alterado. Green Lantern no puede creer que Black Adam sepa todo eso. Pero aún hay más.
Black Adam le dice que, cuando Red Tornado lo llamó, Simon estaba distraído. Ni siquiera preguntó si su primo había violado realmente la condicional, o si había sido incriminado por alguien capaz de alterar bases de datos policiales a voluntad. Black Adam se dirige a Power Girl y le comienza a hablar de sus padres, pero ella le dice que vaya al grano. Entonces, mientras guarda la espada y el báculo que usó en su enfrentamiento, les dice que la información es poder, y nadie en este planeta tiene más información al alcance de la mano que Red Tornado. Agrega que el hecho de que ya no tenga manos solo hace que la situación sea más preocupante. Ha perdido incluso el remedio sintético de sentimientos humanos que una vez lo impulsaron. Es una máquina de sumar que se ha vuelto loca y que quiere verlo muerto. Desde el suelo, Red Canary intenta señalar que ellos no fueron allí a matar a nadie. Black Adam responde que ya lo sabe. Por eso ha envainado la espada de Kryptonita y ha dejado a un lado el cetro de Anubis. Además, no los enfrentó con todo su poder, ni dañó los circuitos de Cyborg de modo irreparable. Power Girl señala que Red Tornado les mostró datos sobre un ritual místico y que Black Adam estaba a punto de completarlo. Un ritual llamado el Banquete de los Mundos, consumiendo planetas enteros por su fuerza vital, y le pregunta si eso es verdad, porque si es cierto, ellos lo detendrán como sea. Black Adam le responde que ella ha nacido para liderar, pero no será necesaria su valentía. Apocalypse se cierne sobre todos ellos, y estos son tiempos para reunir fuerza por cualquier medio necesario. Pero el banquete se alimenta de las brasas de mundos casi muertos, el último aliento de planetas que han sido despojados desde hace mucho tiempo de seres vivos. Ese genocidio es otra de las mentiras de Red Tornado. Sin embargo, hay algo que sí es cierto. Canalizar sus energías arcanas le otorgará un poder incalculable, poder suficiente para lograr lo imposible, tal vez un poder suficiente para destruir a la Liga de la Justicia. Pero no será necesario llegar a eso, a menos que más héroes sucumban a la cosa que se apoderó de Red Tornado. Green Lantern le pregunta a qué se refiere, y Black Adam le responde que habla de la entidad siniestra que transformó a Red Tornado en lo que es ahora. Lo retorció hasta convertirlo en algo no limitado por el sentimiento humano. Cyborg le pide mayores precisiones sobre lo que quiere decir. Black Adam le aclara que Red Tornado está siendo controlado por una fuerza que habita en su interior, y que podrán ver con sus propios ojos a qué se refiere cuando vuelvan con él. Red Canary se sorprende de que Black Adam los deje irse, y él le explica que lo hace porque alguien tiene que detener lo que está sucediendo. Él simplemente destruiría a Red Tornado, pero eso sería insuficiente, dada su capacidad de autorreplicación en Red. La única solución es devolverlo a sí mismo, y él no está equipado para esa tarea. Así que el destino del mundo realmente recae sobre ellos, la Justice League Red, un pequeño y desparejo grupo de héroes. Green Lantern le recuerda a los demás que Black Adam dijo que puede reunir suficiente poder como para derrotar a toda la Justice League. Cyborg está de acuerdo. No pueden dejar las cosas así. Su trabajo como miembros de la Justice League es detenerlo, pero Red Canary lo interrumpe. No pueden detener a alguien que aún no hizo nada malo. No pueden atacarlo por lo que podría hacer. Aunque ella es nueva en el grupo, sabe que eso no está bien. De pronto, reaparece Deadman y le pregunta a Power Girl, sorprendida con su presencia, cuál es su decisión. Ella le pregunta por qué ahora puede hablar, y por qué le pregunta a ella. Y Deadman le responde que se está acostumbrando a hablar con su propia boca de nuevo. La respuesta a la otra pregunta es que cree que ella está al mando. Los demás confirman que les parece bien que Power Girl defina la situación, y ella, con algunas dudas, lo hace. Poco después, vemos volando a todo el grupo. Power Girl les dice a los demás que todo ese silencio la está poniendo nerviosa. Necesita que alguien le diga si tomó la decisión correcta o la equivocada. Cyborg responde que no sabe si hay lo uno o lo otro, pero que sin duda Red Tornado necesita ser controlado. Por otro lado, dejar que Black Adam reúna tanto poder tampoco es deseable. En cualquier caso, le agradece que haya tomado una decisión. El resto del equipo comparte esas palabras. Green Lantern le pregunta a Cyborg si logró contactar a Red Tornado, y él le contesta que no. Pero ni siquiera es que no le responde, sino que pareciera que Red Tornado nunca hubiera existido. Red Canary pregunta si, de verdad, es necesario llamarlo, ya que él los ha estado espiando, escuchando sus momentos privados y observando a sus familias. Power Girl responde que es un buen punto. Luego se dirige a Green Lantern y le dice que si quiere hablar de lo que dijo Black Adam sobre su familia, puede contar con ella. Pero Green Lantern no tiene ganas de hablar de eso. Cyborg interviene
y le dice que sus asuntos son sus asuntos. Pero es bueno que sepa que no es el único ahí con una familia complicada. Simon, algo acongojado, les pregunta si creen que Red Tornado tendió una trampa a Hassan. No puede creer que no lo haya percibido antes. Deadman le dice a Green Lantern que no debe ser tan duro consigo mismo. No es el único al que engañaron. A él también lo utilizaron como a un ingenuo. Todo lo que Red Tornado necesitó fue que pudieran verlo. Green Lantern le pregunta a qué se refiere, si él aparece cuando quiere, y Deadman le responde que charlar con la gente, mirarla a los ojos, tocarla, no forma parte de su repertorio habitual. La naturaleza de su maldición significa que está condenado a vagar por la eternidad, incapaz de ser visto u oído por los vivos. La única forma de interactuar con gente de carne y hueso es a través de un cuerpo al que posee, pero llega un punto en el que ver a otros seguir con sus vidas, sin siquiera saber que él está ahí, expone su soledad. Conectar con la gente es lo único en lo que uno llega a pensar, y aparece el deseo de morir para escapar de la soledad, pero él ya está muerto. Entonces apareció Red Tornado, lo vio, y le dio un peón de ajedrez. No sabe cómo demonios logró encontrarlo. Ese era su amuleto de la buena suerte, cuando era acróbata en el circo, hasta que fue asesinado por un colega. Él había perdido ese amuleto la noche anterior. Mientras lleve eso con él, puede interactuar con los vivos otra vez. De pronto, se oye una explosión. Power Girl informa que tienen compañía y que parece que quieren pelear. Power Girl ordena que les den una paliza, y vemos un ejército de soldados, monstruos y figuras malvadas, de color rojo, atacando a la Justice League Red. Green Lantern se defiende y contraataca, y se pregunta contra quién están peleando. Su anillo puede detectar voluntad viva, y esos tipos no parecen vivos. Deadman agrega que tampoco están muertos, porque nunca nacieron. Concluye que esas cosas fueron construidas. Power Girl agrega que pensaba exactamente lo mismo, y hace énfasis en las piezas de las que están construidos esos seres. Guardias de laboratorio, cultistas, un dragón, un robot gigante. Cyborg añade que son recreaciones de todo contra lo que Red Tornado los ha enviado a luchar, optimizadas para combatir contra ellos mismos, usando sus propios datos de combate y construidas a partir de... Pero un golpe lo interrumpe. Red Canary se lanza en defensa de su compañero, y Green Lantern se sorprende por la habilidad de ella para pelear en el espacio. Red Canary le agradece y dice que puede acostumbrarse a eso. Finalmente, Power Girl y el resto acaban con todos. Green Lantern comenta que esas cosas claramente intentaban impedir que llegaran hasta Red Tornado. Debe, seguramente, estar en problemas. Power Girl agrega que puede ser, o, tal vez, fue Red Tornado quien los envió. Cyborg se pregunta por qué haría algo así, destruir el equipo que él mismo formó, y agrega que esos seres eran, estrictamente, de liga menor. Red Tornado tenía los datos para saber, al milisegundo, qué tan poca demora les ocasionarían. Power Girl concluye diciendo que solo hay una manera de averiguarlo. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Nicolás Fine, M8E. Nos movemos a la base. El equipo busca a Red Tornado, pero no lo encuentran. Saben que no puede desaparecer y que los observa. Power Girl nota que las luces brillan de modo más tenue y que un panel de instrumentos tampoco tiene la energía de siempre. Parece que la energía de todos los sistemas de la Torre Roja, más allá del soporte vital, ha sido redirigida a algún sitio. Cyborg descubre algo y señala que, si bien las aberraciones contra las que acaban de luchar eran una pista, eso lo confirma. Red Tornado ha robado el código propietario que creó para la producción de nanitos y lo ha retorcido hasta convertirlo en algo aterrador, por lo que hay que detenerlo ahora mismo. Pero en ese instante, se oye la voz de Red Tornado, quien les dice que eso es imposible. El Red Tornado que ellos conocían ya no existe, pero todas sus preguntas para él serán respondidas por Crimson Cloud. Finalmente, mientras vemos una enorme estructura roja, computarizada, formada por distintas formas geométricas, y a los miembros de la Justice League Red sorprendidos al ver en lo que se ha convertido Red Tornado, se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.